¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy vamos a empezar a tener esta segunda etapa acerca de los principios de interpretación que tiene la Biblia. Hemos visto hasta aquí todos los falsos métodos que se usa en la moderna teología para llegar a sus fantásticas conclusiones que son totalmente absurdas y sobre todo en contra de las nítidas palabras del Hijo de Dios. Nuestro texto para el día de hoy está en 1 Corintios 1:19. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La hermenéutica que los eruditos usan actualmente contrasta con la manera de estudiar la Biblia de los cristianos primitivos. Aquí veremos claramente que el sentido de cada palabra depende del tema que se trata en ese pasaje y no de la estructura ni de su uso que ha hecho otro escritor. En 1 Corintios 1:21 dice, puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este texto que nos dice Pablo es bien claro y nítido cuando dice de que el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría humana. ¿Podrá el teólogo a través de todas sus elucubraciones y principios llegar a revelar a la divinidad ante los hombres? No. La pregunta ¿es el elemento humano un obstáculo para entender la Biblia? Hasta aquí puede parecer que el hecho de que si la Biblia fue escrita por elementos humanos, y como hemos recalcado, todo lo humano es imperfecto, ¿acaso el hecho de que esté escrita por humanos a través de palabras humanas no se prestará a una mayor confusión para entenderla o interpretarla? La respuesta es no, ya que le plugó a Dios usar este método por nuestra debilidad. Leamos lo que dice en Romanos y leamos también lo que dijo Pablo en 1 Corintios. Dice en Romanos 1:16, no, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Así que si tú eres una persona que tiene grandes estudios académicos y teológicos, o si fueses una persona humilde con carencias y otros privilegios que hay, no es problema para llegar a entender el Evangelio. Y en Corintios dice, pero para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo necio del mundo es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. El Señor habla a los seres humanos en lenguaje imperfecto a fin de que puedan comprender sus palabras los sentidos degenerados de nosotros los humanos, la percepción opaca y terrena de seres terrenos. Así se muestra la condescendencia de Dios, se muestra con los seres humanos caídos donde están ellos. Finalmente, como resultado, tenemos una Biblia llena de ideas y verdades divinas, pero expresadas y escritas en lenguaje, palabras y estructuras totalmente humanas. Dichos elementos fueron los que la Biblia heredó de cada uno de sus escritores. Esta unión, así como está en la Escritura, esta unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era a la vez Hijo de Dios y a la vez era el Hijo del Hombre. Entonces se puede decir de la Biblia lo siguiente, lo mismo que fue dicho de Cristo, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso está en Juan 1:14. En vista de esta naturaleza y diferenciación interna, es decir, unidad en la diversidad, puede parecer al lector superficial, descuidado y desprevenido
que hay divergencias y contradicciones, pero esto, lejos de confundir, nos dan un perfecto conjunto, adecuado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias de la vida. Podemos leer estas palabras, el principio de lo que hemos dicho en 2 Timoteo 3, del 15 al 17. Así que concluimos por el día de hoy en lo que dice Hebreos 12:25. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que en la tierra rechazaron al que advertía, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que advierte desde los cielos.